Así que ya estamos por aquí. Semana número 8. Veamos. En esta parte nosotros vamos a trabajar básicamente con lo que es fracciones, ¿no? Porque el conjunto de números racionales es todavía un poquito más grande. Los racionales son todos aquellos que se describen a través de expresiones como divisiones indicadas, ¿no? Toda expresión decimal que permite esa representación es un número racional. Ciertamente existen números que no pueden ser representados de esa manera. Son el caso de, por ejemplo, ¿no? Por citar a uno, la raíz cuadrada de 2. No podemos encontrar dos números enteros, tal que al ser divididos resulte el valor preciso de raíz cuadrada de 2. Así como existe una infinidad de números que tienen esa naturaleza, ¿no? E incluso, ¿no? El conjunto de números que no se describe a través de una división indicada en enteros y que se conoce como números irracionales, si tuviéramos una manera de medirlo, de contabilizarlo, es infinitamente más grande que el conjunto de números racionales. A pesar de que para nosotros, ¿no? La idea de racional sea mucho más natural y nosotros podamos conocer más, ¿no? La cantidad de irracionales es gigantescamente más grande. Vamos entonces al desarrollo de esta sesión. Entonces, el material es exclusivo de la CEPRE San Marcos. Tenemos semana número 8. Conjunto de racionales, el término fracción, clasificación de las fracciones y el indicador de Euler. A ver, los racionales, como acabamos de indicar, ¿no? Se denotan por la letra Q, una Q cursiva, y está formado por todos los números de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros con B diferente de 0. Bueno, analíticamente lo tenemos vía conjunto de esa manera, ¿no? Lo que hemos indicado. Es una división indicada, las entradas en la parte superior y en la parte inferior. En este caso son números enteros. El de abajo no es 0, es lo único que se pide. Y en este caso, vamos a ver un ejemplito. De expresiones de este tipo, ¿no? Son como 1 sobre 2, menos 3 sobre 5, menos 7. A ver. A ese que nosotros hemos identificado como el de arriba y el de abajo, que harían las veces del dividendo y del divisor, son conocidos como numerador y denominador. Hablemos un poquito de los irracionales. En este caso, son aquellos que no permiten una representación como en la parte superior. Básicamente, eso dice. Entonces lo ponemos de esa manera. Son los números reales, tales que no permite esa representación. Y como le dije, hay muchos así. Pero nosotros apenas de repente conocemos algunos, ¿no? Ejemplos clásicos son raíz de 2, raíz de 5, pi, y algunos muchos otros más. En realidad, todos los números que son raíces de números que no son cuadrados perfectos, permiten en este caso, este tipo de números, ¿no? Generar este tipo de números. Al respecto, ¿hay alguna pregunta? Estamos ahorita solo separando
¿no? Los racionales de los irracionales, ¿no? Haciendo una clara diferencia. Y es exactamente su representación. Preguntas. A partir de esto, nosotros no vamos a trabajar con todos los racionales, ¿no? Y con sus propiedades, apenas con una partecita de ellos. Nuestro tema para trabajar el día de hoy es esencialmente fracciones. Bueno, vamos a ver entonces cómo continuamos. ¿Qué es una fracción? En este caso, una fracción es un número racional, pero permite que las entradas, numerador y denominador, sean enteros positivos, ¿no? Como a diferencia de la generalización que teníamos para fracción, aquí los números son positivos, el dividendo y el divisor necesariamente. Entonces la fracción toma la forma A sobre B, donde el de arriba, que estábamos indicando, se le conoce como numerador y el de abajo como denominador. Ejemplos, un tercio, la división indicada, ¿no? Entonces se toma a una unidad y se divide en 3 partes. 2/5, se toma la unidad, se hace la separación en 5 y suman 2 de esas partes. 7 tercios, en este caso, vamos a tomar a la unidad, la vamos a partir en 3, pero de ellas buscamos 7, entonces necesitamos otra más. Aquí tomo otros 3, ya vamos 6, yo requiero 7. Entonces tomo otra más. Entonces esta sería, ahora sí yo tengo a cada unidad partida en 3 y de ellas tomadas en total 7 partes. Numéricamente esto es 7 tercios. Bueno, vamos aquí. En el caso de fracción, entonces es bien sencillo, ¿no? Porque nosotros podemos casi prácticamente, ¿no? Podemos identificar con mucha facilidad, con mucha naturalidad, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? En realidad está comparando una parte con respecto de un todo. Clases de fracciones. La fracción puede ser propia, cuando el numerador es menor que el denominador. Casos de propias, 1/2, 4 sobre 120, 3 sobre 7. Impropia, todo lo contrario, ¿no? A es mayor que B y por lo tanto la división de A sobre B es mayor que 1. Ejemplos son 4 sobre 3, 20 sobre 7, 7 sobre 3. Al respecto, hay muchas caracterizaciones para los tipos de fracciones. Y no todas, o sea, no siempre vamos a trabajar con una en particular. A veces tenemos que identificarlo a través de más de una característica. Entonces, eso es importante que nosotros rápidamente, con el nombre, tengamos sus propiedades a la mano. A ver. Y se tiene acá, fracción aparente es otro tipo de clasificación. Son aquellas fracciones cuyo numerador es un múltiplo del denominador. Esto quiere decir que las fracciones aparentes son todas las que tengan como denominador 1. Ya pasaba muchas veces que trabajamos con un entero y decimos, bueno, este se puede identificar también como un número racional, como una fracción. ¿Cómo? Le colocamos simplemente el denominador 1 y todo queda tal cual, no se han hecho modificaciones. Ejemplo, 1, 2, 3, los enteros, 16 sobre 8. Esas son fracciones aparentes. La fracción decimal es aquellas que tienen denominador 10 o potencias de 10. Entonces toman la forma A sobre 10 a la n. 16 sobre 10, 1 sobre 100, 5 sobre 1000. Todas ellas tienen denominador potencias de 10. Fracción irreducible, ¿no? Son aquellas donde sus términos son PESI. Ya habíamos identificado esto de términos PESI, primos entre sí. No tienen, en este caso, su único divisor común es la unidad.
Ahora, cualquiera de estas, por ejemplo, la primera, 3 no se puede simplificar ni reducir con 4. No tienen factores comunes. Entonces, ella es una fracción irreducible. Hablando de 16 sobre 7, por ejemplo, el denominador 16 sobre 17, el denominador es un primo. Entonces, también eso hace que la fracción rápidamente caiga en irreducible. Generalmente también 2 consecutivos, no 2 consecutivos, 1345 y 1344. La división indicada de 2 consecutivos es un irreducible. Y así podemos citar a 7 tercios, a 5 sobre 13. A ver, por ejemplo, ¿no? Una observación acá. 12 sobre 36 no es irreducible, más bien es reducible, puesto que puede reducirse o simplificarse obteniendo la fracción 1/3. Eso lo vamos a ver gráficamente. Aquí se están tomando 12 de las 36 partes divididas de la unidad. Aquí se está tomando la tercera parte de la unidad. Entonces podemos ver que en ese caso es evidente que se está hablando de lo mismo, que respecto de la parte tomada es la misma. Entonces, en términos de fracciones, a pesar de que la representación cambia, se dice que las fracciones son equivalentes. Y hablando de este término, 2 fracciones se dicen equivalentes si ocurre que, ya cuando lo puedo verificar, el producto de extremos coincide con el producto de medios. Entonces, por ejemplo, teníamos el caso. Acá estamos señalando otro, 2/6. Y aquí estamos señalando otro, 1/3. Veamos la relación entre 12 sobre 36 y 2 sobre 6. Si multiplicamos 12 por 6, coincide con 36 por 2. El producto es 7/2. Entonces, pero numéricamente, extremos en producto coincide con medios en producto. Ahora, respecto de 2/6 y 1/3, se puede verificar que el producto de 2 por 3 coincide con el producto de 6 por 1. Entonces, se tiene que estas 3 gráficas representan a la misma fracción. Se dice entonces, o sea, numéricamente está hablando del mismo valor, a pesar de que la representación es otra. Entonces se dice que esas fracciones son equivalentes. Ahora, si f es a sobre b es irreducible, entonces toda fracción equivalente a f es de la forma ak sobre bk, cuando k está en los enteros positivos. Muy importante, ¿no? Si nosotros tuviéramos una fracción, ¿cómo podríamos hallar todas las equivalentes a esa fracción? Bueno, esto es sencillo, como está aquí en la observación de hacerlo, cuando se tiene la fracción de la forma irreducible. Entonces, yo tengo cualquier fracción, yo la reduzco, la simplifico y genero una nueva de la forma AK sobre BK, es decir, al numerador lo multiplico por un entero y al denominador por el mismo entero. Entonces, todas las fracciones que se generen de esta forma van a resultar equivalentes con la primera, todas. Es una forma bastante práctica, ¿no?, de trabajar con todas las equivalentes. Veamos propiedades, ¿no? Si A sobre B es menor que 1, entonces A sobre B es menor que A más K sobre B más K. Si usted tiene un entero positivo y una fracción, podemos sumar los valores del entero positivo a los términos de la fracción. Y la nueva fracción que conseguimos es mayor que la fracción inicial. Eso está diciendo. Por ejemplo, 3/5, ¿no? Entonces, debemos verificar que 3/5 es menor que 3 más K sobre 5 más K. Si eso es así, aquí se puede verificar, ¿no? Factor 15 está allí, el numerito 15, y tendría 3K sobre 5K. La suma de dos fracciones irreducibles resulta un entero positivo
Si eso ocurre, entonces las fracciones son homogéneas. Es decir, dadas las fracciones irreducibles A sobre B y C sobre D, tales que la suma es un entero positivo, entonces se tiene que la suma ha sido homogénea. Veamos un ejemplo. 3 sobre 5 y C sobre D. Sean estas fracciones irreducibles, tal que la suma es 7. Si le suma 7 de la propiedad anterior, ¿qué tendríamos? Que esta suma efectuada es homogénea. Pregunta, clase, ¿cuánto vale D, el denominador de esta fracción? ¿Pueden abrir su audio? ¿Alguno de ustedes? Si yo tengo 3/5 más C sobre D igual a 7, entero positivo, ¿cuál es el valor de D? Si me dicen que por propiedad la suma efectuada fue homogénea, ¿cuál sería el valor de D? 5. Así es, 5. Porque ¿en qué momento digo yo que es la suma de fracciones homogéneas? Cuando el denominador es el mismo, en el caso de todas las fracciones que aparezcan. Entonces yo ya tengo un valor, D es 5. Entonces yo estaría sumando 3 más C sobre 5. Entonces yo ahí puedo encontrar ese valor. 5 es denominador común, pasa a multiplicar a 7, 7 por 5, 35, despejo C, el 3 que lo acompañaba como suma, pasa a restar. Y puedo verificar entonces, ya, aquí ya no lo presenta como cálculo, ¿no? Puede incluso usted encontrar cuánto vale C. ¿Cuánto sería en este caso C? Sería 35 menos 3. Ahí está, C 32. Ahí está. C sobre D, 32 sobre 5. ¿Cómo resultó si yo solo tenía C sobre D? Es por la propiedad. Suma de dos fracciones irreducibles, su valor, si su valor es un entero positivo, entonces la suma efectuada en las fracciones resultó ser homogénea. Entonces, por lo menos usted ya tiene el denominador de las que se está hablando, ¿no? Y ese denominador es común, hasta que aparezca uno y todos tienen el mismo denominador. ¿Ve qué sencillo es cuando utilizamos propiedades? Esa es la ventaja, ¿no? Que si usted conoce las propiedades de los términos que se están trabajando, usted tiene información adicional, información que no se lo da el problema, que no se lo da el ejercicio. Pero sin embargo usted tiene a la mano eso. ¿Okay? Bueno, continuemos. Importante la observación anterior. La función de Euler. Parte de esta descripción. A ver. Si n es un entero positivo, phi de n se define como el número de enteros positivos menores a n y p si con n. Los números primos relativos o primos entre sí son aquellos que tienen como único divisor positivo común a la unidad. Mi caso favorito es cuando n es 12. Vamos a hacerlo pasito a pasito. A ver, si n es 12, los números enteros positivos p si con 12 serán p si y menores que 12. A ver, 1 y 12, por ejemplo, ¿no? Esos dos números. 1 es menor a 12 y 1 es p si con 12. Sí, porque el máximo común divisor de 1 y 12 es la unidad. Entonces, ellos son p si. Y bueno, cumple que también 1 es menor que 12. 2 y 12 son p si, clase, ¿sí o no? ¿Pueden abrir su audio? ¿Lo están dudando? 2 y 12 son p si. ¿Se pueden simplificar entre ellos? Alicia, muy bien. Entre ellos comparten el 2. Claro, pues, sí se pueden simplificar y por lo tanto el máximo común divisor incluso de estos no es 2, es diferente de la unidad y por lo tanto no son p si, no son. Entonces 2 no corre, no va, no lo puedo considerar. Y ahí va, a ver, iba presentando a los números que eran menores que 12.
Entonces ya tenía yo al 1, me fui al 2, no. Pasará lo mismo con el 3, ¿verdad? 3 y 12 no son PESI. Sigo con el 4. 4 y 12 no son PESI. Sigo con el 5. 5 y 12, ¿son una pareja PESI? ¿Sí o no? Claro que sí, Alicia, muy bien. Sí, lo son, Miss. Vamos, entonces, estábamos con el 1, estábamos con el 5, seguimos al 6. 6 y 12, no. 7 y 12, sí. Entonces ya tenemos al 1, al 5, al 7, 8 y 12, no. 9 y 12, no. 10 y 12, no. 11 y 12, sí, son PESI. Mire usted, validando todos los números menores a 12, conseguimos para el 1, 5, 7 y 11, todos ellos son menores a 12 y PESI con 12. Entonces, allí hemos conseguido 4 números así. Entonces, aquí estamos justamente enumerando a estos. Entonces, según la definición de la función de Euler, phi toma a todos los números enteros positivos menores a 12, en este caso, y PESI con 12. Entonces, según la definición de la función de Euler, eso es numéricamente. Listo. Entonces, vamos a trabajar, vamos a necesitar muchas veces de esta contabilidad, de saber cuántos números existen menores a un número y PESI con ese número. Está muy relacionado con la cantidad de fracciones irreducibles que se van a tener. Entonces, ahora mire, si un número cualquiera se describe canónicamente de la forma a la X por B a la Y por C a la Z y así por M a la Q, entonces la función de Euler se puede conseguir de forma directa, sin hacer el proceso que nosotros hemos estado detallando, ¿no? A ver si una especie, a ver si dos especies, a ver si tres especies. No, pues ustedes le piden, por ejemplo, ¿no? Pide 500. Usted no va a ir de uno en uno, desde 1 hasta 499 para ver quiénes son PES y CON, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede utilizar? Esta formulación. Esta es una presentación. En realidad, la función de Euler tiene hasta 2 presentaciones, ¿no? A ver, por ejemplo, utilizando aquí la descomposición canónica de 12, eso es 2 cuadrado por 3, y esto será 2 a la exponente 1 menos por, ahora, en este caso, la base 1 menos, por la potencia de 3 1 menos por la base 1 menos. Numéricamente ese valor es 4, ¿no? 2 a la 2 menos 1 a la 1. 2 menos 1 y aquí es 1. Ahí sería producto 2. 3 a la 0, 1. 3 menos 1, 2. 2 por 2, 4. Bueno, como les decía, existe esta representación y otra más, ¿no? Yo voy a trabajar con la otra. La voy a colocar cuando corresponden los ejercicios. La otra trabaja con las inversas de los primos que descomponen canónicamente al número dado. Entonces, igual en todos los casos necesitamos descomposición canónica. A ver, n es 3528. De todas maneras, tiene que hacer el cálculo en la forma canónica, o sea, darle esa presentación. Y bueno, luego utilizar la formulación de Euler, ¿no? Y encontrar numéricamente cuánto resulta. Que phi de 3528 sea 1008, eso quiere decir que existen 1008 números menores que 3528 y PESI con 3528. ¿Hasta aquí alguna consulta, duda, inquietud? Pueden abrir audio o escribir al chat. Es importante que ustedes manejen los términos que hemos indicado, ¿no? Que estamos viendo fracciones. Es un tipo de racionales. De ellos teníamos que habían diferentes tipos de fracciones, ¿no? Una muy importante era las irreducibles. Hablando y también el tipo de fracciones equivalentes, ¿no? Que se formaba en función a la irreducible y le multiplicamos por un K entero, tanto numerador como denominador, y todo bien. Ahora, hemos visto unas propiedades, y por ejemplo, la que ha resaltado ha sido esta de que si yo tengo suma de fracciones que resulte un número entero positivo, entonces la suma efectuada fue homogénea. Respecto de este último término, la función de Euler, que me ayuda a saber cuántos números menores que y PESI con ese número se tiene o existe.
Entonces ya corresponde a nuestros ejercicios de clase. Vamos entonces, bueno, por aquí voy a dejar de compartirles. Y vamos aquí. Listo. Estamos aquí en la numeración 1. Para números racionales. Veamos. Vamos a la lectura. Dice, de los asistentes a una reunión se sabe que los 2/3 del total son damas y 1/4 de los varones están casados. Si hay 12 varones solteros, ¿cuántas damas hay en total? Bueno, veamos. Se tiene que, una caracterización, 2/3 del total. Se T, pues el total, ¿no? El total de asistentes. Ahora, de este T, dice 2/3 del total son damas. Corresponde para damas. Jóvenes, si 2/3 del total corresponde para damas, ¿cuánto equivalentemente en fracciones corresponderá para varones? ¿Podemos abrir audio? Un tercio. Claro. Ustedes avanzan, yo también. 1/3 del total son varones. Ahora, ¿qué sigue? Veamos. En información. Si hay 12, perdón. Los 2/3 del total son damas y 1/4 de los varones están casados. Ya empezamos con las situaciones difíciles. De los varones, dice, 1/4 de los varones. O sea, este es el total de varones y de ellos 1/4 están casados. Entonces voy a escribir acá 1/4. Entonces, 1/4 de 1/3 del total, estos vendrían a ser los casados. Pero si 1/4 de los varones están casados, ¿cuántos serían solteros? 3/4. Así es, colocamos eso. 3/4 de los varones, que ellos son 1/3 de T, vendrían a ser los solteros. Ya. Pero numéricamente eso dice es 12. 1/4 de los varones están casados. Entonces los solteros son 3/4 de los varones. Y dice, si hay 12 varones solteros. Esos varones solteros son 12. Y ya es todo acá, ¿no? Entonces, varones solteros, esto es 3/4 por 1/3 por T, y esto es 12. Entonces, aquí simplemente reducimos. El valor de T es 12 por 4, 48. Y a la pregunta, ¿cuántas damas hay en total? Entonces, el número de damas. Entonces, colocamos aquí las damas. Son 2/3 del total. 32 damas. Así es. 48 entre 3, 16 por 2, 32. Nuestra clave es dedo. Por aquí. Esto. A ver. Quiero ver su. Listo.
Ahora vamos con la numeración 2. Igual, ¿qué nos dice? Con los números que representan las ganancias en soles obtenidas hoy en sus dos negocios, ¿no? En este caso, Jorge forma una fracción equivalente a 441 sobre 1176. Si dichas ganancias son las menores posibles, donde la suma de estas es un múltiplo de 9 y su diferencia es un múltiplo de 55, hay en la suma de cifras el mayor número de soles que hoy ganó. Veamos. A ver, se tiene una fracción que hace referencia. Esta F es 441 sobre 1176. Bueno, dice, y estas representan las ganancias en soles obtenidas hoy en sus dos negocios. Bueno, con las ganancias, él va a formar esta fracción equivalente. Ahora, dichas ganancias son las menores posibles. A ver, ya, póngase que la ganancia del primer negocio sea G1 y póngase que la ganancia del segundo negocio sea G2. Entonces, yo puedo conseguir G1 por un K y puedo conseguir G2 por el mismo K y entonces generar a esta fracción. Entonces, quiere decir que las ganancias que yo estoy en la búsqueda de, no necesariamente son lo que yo estoy viendo aquí por delante, ¿no? Sino estas han sido generadas a partir de G1 y a partir de G2. Sin embargo, habíamos indicado que cuando hablábamos de fracción equivalente, porque aquí se forma una fracción equivalente a. Entonces nosotros debemos primero trabajar con una irreducible. Entonces 441, bueno, lo podemos descomponer canónicamente o simplificar todo lo que se pueda. Este es 3 cuadrado por 7 cuadrado. Sobre, y 1176 es 2 al cubo por 3 por 7 cuadrado. Entonces, cuando yo simplifique, voy a ver qué reduce. Resultará, a ver, 7 cuadrado se cancela, el 3 cuadrado con un 3, me queda un 3 sobre 8. Entonces, todas las fracciones equivalentes a la primera van a ser de la forma 3K sobre 8K. Todas. Cualquiera que existiera son de esta forma, donde K está en los enteros positivos. Ahora veamos los cálculos, ¿no? Porque hay indicaciones respecto de quiénes son esas ganancias. Dice, si dichas ganancias son las menores posibles, acá es lo mínimo posible, donde la suma de ambas es un múltiplo de 9. A ver, la suma, entonces vamos a tomar eso como, bueno, directamente ya, la suma de las ganancias sería 3 más 8 veces K, lo cual sería 11K, es un múltiplo de 9. A ver, si 11K es un múltiplo de 9, ¿qué podemos decir acerca de K? ¿Pueden abrir audio? Si 11K es un múltiplo de 9, ¿qué podemos decir de K? K es 9. Un valor, claro, sí, K puede ser 9. Pero K también podría ser 18, ¿no? Y K también podría ser 27. K también podría ser 36. ¿Por qué no? En general, K es un múltiplo de 9. Así quedaría. Seguimos. También dice que su diferencia positiva es múltiplo de 55. Entonces, la diferencia positiva, ¿quién será? Será 8 menos 3 veces K, o sea, 5 veces K, pero eso es múltiplo de 55. Ahora, de la experiencia anterior,
Si 5K es múltiplo de 55, entonces, ¿qué podemos concluir acerca de K? Demi, todavía no podemos verlo del menor posible porque tiene que cumplir todas las condiciones. Luego que cumpla todas las condiciones, ahí sí verificamos cuál es el menor posible. ¿Qué tanto tomas uno el menor posible y no cumple alguna de las condiciones? Que tendrías que volver en la parte en que tomaste el menor posible. Primero haz que cumpla todas las condiciones y al final haces lo de mí. Porque si no vas a ir creciéndolo un poquito más y variando la respuesta. A ver, decía yo, si 5K es múltiplo de 55, ¿qué podemos decir acerca de K? Abran su audio. Vamos, chicos, vamos. Yo no creo que hay mucho esfuerzo para dar una conclusión aquí, porque 55 es 5 por 11. Entonces, si un lado ya tiene un factor 5, necesariamente K, ¿qué debe ocurrir con él? Vamos. ¿Es múltiplo de 11? Así es, excelente. K es múltiplo de 11. Ya bueno, ahora yo tengo esta situación. K es múltiplo de 9 y K es múltiplo de 11. Clase, ¿qué debe cumplir K? ¿Cómo debe ser K? Para que sea a la vez múltiplo de 9 y múltiplo de 11. Propiedad. K debe ser un múltiplo del mínimo común múltiplo de 9 y 11. Y el MSM de 9 y 11 es, como son PESI, 99. K es un múltiplo de 99. Así yo garantizo que la suma sea múltiplo de 9 y que la diferencia sea un múltiplo de 55. Entonces, ahora sí, como bien me dijo por ahí Demi, que son los menores posibles. Entonces, K mínimo en todas estas condiciones, el K mínimo será, ahora sí, 99, mis, ¿no? No le va a tomar 0, mis, porque es fracción equivalente. El K mínimo que cumple esto es 99. Y entonces, las ganancias que se tenían, hacer esto, ¿no? La fracción F referente a las ganancias, se lo vamos a poner ganancia 1, será 3 por 99, lo cual, ¿cuánto será? Ganancia 2, será 8 por 99. Aquí sería 303 menos 297. Aquí será 808 menos 792. 18. ¿Son 18? Ahí está. Entonces sí, pues en efecto, esto corresponde 297 a la ganancia de un negocio y 792 a la ganancia del otro negocio. A la pregunta, haya la suma de cifras del mayor número de soles que hoy ganó. Bueno, él ganó más en 792 y sí, pues la suma de cifras sería 18. Excelente. Ya está. Por lo tanto, la sumatoria de cifras de la mayor ganancia, que en este caso sería de G2, será 7 más 9 más 2. 16 y 2, 18. Ya está. ¿Ve? ¿Cómo estamos analizando? ¿Ve usted? Usted tiene que de manera así bien práctica, bien natural, no nada está forzado, todo cae dentro de lo que se ha planteado, conseguir esa información. ¿Ya? Dar conclusiones y en base a las conclusiones cruzar con la información y listo. Vamos con la numeración 3. A ver, dice. En un examen de admisión, la cantidad de postulantes inscritos diariamente va formando la siguiente secuencia. Ahí ya tiene la secuencia, ¿no? 5, 45, 117, 221, genial, ya está ahí. Y así sucesivamente. Si la suma de las inversas del número de postulantes inscritos cada día es 17 sobre 69, determine la suma de las cifras de la cantidad de postulantes inscritos en el último día. Bueno, yo primero voy a colocar la secuencia original. Entonces, A sub n, pues, ¿no? 5, 45,
117, bueno, y 221, una más, ¿no? Y esto sigue así. Ahora, y la suma de las inversas. Bueno, tome usted las inversas, de acuerdo a las indicaciones. La inversa de 5, 1 sobre 5. Sume con la inversa de 45, 1 sobre 45. Sumamos con. Y seguimos haciendo, bueno, un par más, ¿no? A utilizar la información que se tiene. 1 sobre 117 más 1 sobre 221. Dice, y eso, bueno, esto va a seguir haciendo. Más, evidentemente todos son 1 sobre, aquí todavía no sé bien quién es. Ya. Pero ciertamente esa suma es 17 sobre 60. Entonces termina la suma de la cifra de la cantidad de inscritos en el último día. Estos son los inscritos en el primer día, 5 en el segundo día, 45 en el tercer día, en el cuarto día, y así pues en el día enésimo, ¿no? Eso es lo que justo estamos por determinar. Entonces voy a buscar, en realidad, de la sucesión dada, si puedo evidenciar su regla de formación, ¿no? Entonces, bueno, de 5 no puedo hacer mucho, 5 es un primo, entonces solamente es 1 por 5. Bueno, pues no hay más que puedo decir. De 45 sí es más sencillo, ¿no? Pues incluso si me referencio con el anterior, él es 5 por 9. Mire qué curioso, de 1 a 5 hay 4 y de 5 a 9 hay 4. Y si tomo aquí el anterior, tendrá factor 9 por, 9 más 4, 13. 9 por 13, 9 por 3, 27, 2, 9, 10, 11, ¿no? Estamos bien. En efecto, ¿no? El que sigue será 13 por 13 más 4, 17. Ya sé. Entonces este último ya está sencillito, ¿sí? También está compuesto por 2 factores. Y esos 2 factores, no sé, pues, uno ha de ser n y el otro ciertamente será n más 4. Así será esta última fracción. Tiene que ser de esa forma. Ahora, vamos al cálculo, ¿no? ¿Cómo yo puedo trabajar? Y ahora yo cómo sumo este tipo de fracciones, que le voy a tomar MCM a 5, a 45, a 117, un ratito. Si yo tengo aquí que hay en este caso, iba a decir residuo, no, un sumando constante, 4, todos están espaciados en 4. Entonces, nosotros podemos dar otra presentación a la expresión 1 sobre 5. Como esta se separa en 2 factores, ¿qué tal que esos 2 factores estén así? Y bueno, como yo lo que quiero tomar es un valor pequeño arriba, tomo el menos. Y mire, sería 1 menos un quinto. Profesora, pero eso da 4 quintos y mi respuesta solo debe irse hasta un quinto. Bueno, no hay problema, lo multiplicamos por un cuarto y se acabó. A ver si podemos hacer lo mismo con los otros. Bueno, como están espaciados en 4, aquí lo voy a multiplicar también por el mismo factor. Aquí sería un quinto menos un noveno. Sería 9 menos 5, 4 sobre 9 por 5 o 5 por 9. Entonces esto va bien, pues una más, 1 sobre 9 menos 1 sobre 13. Su diferencia es 13 menos 9, que es 4. Pero todos estos me está fastidiando que queda por un cuarto, que queda 4 arriba, pero yo no necesito 4 arriba. Entonces lo multiplico por un cuarto y se acabó. Si yo a todos los multiplico por un cuarto, el producto de un cuarto por esa diferencia de fracciones me genera la fracción que tengo. Ahora, continúo así, hasta, sería 1 entre n, menos 1 sobre n más 4. Bueno, todos estos están multiplicados por un cuarto.
y resultan ser 17 sobre 69. Pero ¿qué ocurre? Mágicamente podemos ver que aquí hay menos un quinto, aquí más un quinto. Aquí menos un noveno, aquí más un noveno. Ciertamente, menos 1 sobre 13 más 1 sobre 13 se va a cancelar. Aquí también, uno antes de la última diferencia va a aparecer un menos 1 sobre n. Con este más 1 sobre n se va a cancelar. ¿Quiénes sobreviven? ¿Quiénes quedan? Siempre. El primero y el último. ¿Cómo? Con el signo menos, no hay que olvidar. Entonces obtendremos, va a quedar un cuarto por 1 menos 1 sobre n más 4. Y esto es igual a 17 sobre 69. Aquí hacemos la diferencia, n más 4, 1 menos, n más 3. Sería n más 3 sobre n más 4. Este factor un cuarto, ¿no? El 4 lo paso al frente, al otro lado, y sería 17 por 4, lo cual sería 68 sobre 69. Y en efecto, mire usted, yo tengo n más 3 y debajo n más 4, o sea, un par de consecutivos. Aquí también, este es 6,8 y este es 6,9. Claramente, el valor de n es, entonces, n valdría, n más 3 es 68, entonces n vale 6,5. Entonces, a la pregunta, ¿cuántos postulantes se tuvo el último día en la inscripción? Que ya tendríamos que el número de postulantes sería n 65 por n más 4, 69. Numéricamente hay que hallar este producto y sería 4, 4, 8, 5. Y a este valor recién tomarle la suma de cifras, ¿no? Sí, pues la suma de cifras tendríamos 4, 8 y 8, 16, 6, 5, 11, 21. Sí, muy bien. Ok, Alicia, sí, genial. Vamos muy bien. Por lo tanto, la suma de cifras. Vamos a escribirlo acá. Por lo tanto, la sumatoria de cifras en 21. Eso está aquí. Wow, este tipo de ejercicios es un poquito, lo hemos presentado así, ¿no? Un poquito extenso, porque hemos detallado todos los pasos que requería. Entonces, eso hace de que se vea un poco cargado, ¿no? Pero en realidad, los pasos o las operaciones presentadas no son difíciles. La dificultad ha estado en que nosotros planteemos un análisis adecuado. Listo, permítame acá. Nos ha tomado más espacio del necesario. Vamos entonces con la numeración 4. Dice, se convocaron a 37 docentes para una reunión, pero el número de docentes que asistieron a dicha reunión resultó el menor número primo posible, tal que la fracción que representa la cantidad de asistentes con respecto al total de convocados está comprendida entre 9 sobre 10 y 3 sobre 4. ¿Cuántos docentes faltaron a dicha reunión? A ver, se convocaron a 37. Vamos a escribir eso, el número de convocados. Pero el número de docentes que asistieron, el número de asistentes. Resultó el menor número primo posible. P. Primo y además el menor. Ya. ¿Qué más? Tal que la fracción que representa la cantidad de asistentes con respecto al total de convocados. ¿Quiénes son los asistentes? P. Los convocados, 37. P sobre 37. Esta fracción
están comprendidos entre 9 sobre 10 y 3 sobre 4. Bueno, tendría primero que colocarle los extremos, ¿no? ¿Quién es mayor o quién es menor? 9 sobre 10 y 3 sobre 4. ¿Quién pongo a la izquierda? ¿El menor quién es? A ver, respondan. ¿Cuál es el menor? ¿9 sobre 10 o 3 sobre 4? Nadie. Compárenlos entre ellos. ¿Cómo los comparamos? Producto de extremos, producto de medios. ¿Quién es el menor? A ver, 9 por 4, 36 y 10 por 3, 30. 10 por 3, 30 es menor, ¿no? Entonces, 3/4 es menor. ¿Cómo voy a escribir eso? Usted debe saber comparar e identificarlo. Entonces, aquí pongo 3/4 y al otro lado pondré 9 sobre 10. Verifico. 3 por 10, 30 y 9 por 4, 36. Sí, en efecto, así se da la relación de menor que. Entonces, ahora, la idea es de saber quién es P, ¿no? Saber quién es P. Entonces, vamos a multiplicar por 37, ¿no? 37 por 3/4. Este 37 me da P y este 37 por 9 sobre 10. Y aquí mantenemos la desigualdad. Y esto aprox, ¿cuánto es? Numéricamente se tendría 7 por 3, 21, 9, 10, 11, 111 entre 4. Y esto sería 27 y un poquito más. Esto es 27, vamos a escribirlo. Bueno, y algunas décimas más. Ya acabó el problema, ¿no? Porque se tiene que P es primo y el menor posible. Entonces, ¿cuánto es P? El menor primo mayor que 27 y unas décimas más. ¿28 será? No. 29. P es 29. Él cumple con las condiciones. ¿Cuántos docentes faltaron a dicha reunión? Vamos a la respuesta. Los convocados fueron 37. 8 sería. Así es. Y los asistentes, en este caso, fueron 29. Numéricamente esta diferencia es 8. Y salió en 1. Listo. Ese ejercicio realmente no ha estado sencillo, no ha estado difícil, no sencillo, más bien, solo el cálculo de identificar cuál era la menor y mayor fracción y la parte de la división, ¿no? Nada más, nada fuera de este mundo. Vamos con la numeración 5. Así que un poquito más de tamaño aquí. Dice, Mario, de 40 años de edad, labora para una empresa farmacéutica. Reparte diariamente cierta cantidad de amoxicilina que se encuentra comprendida entre 119 y 21, ¿no? 2121. Entonces, en cantidad de cajas de amoxicilina, ¿no? Está tomando valores entre 119 y 2121. Si su sueldo mensual en soles de Mario es el doble del número de fracciones irreducibles que tienen por numerador a la cantidad de cajas a repartir diariamente y por denominador a la edad de Mario, ¿cuántos soles gana mensualmente? Bueno, vamos por partes. La edad de Mario ya está dada. Nos han indicado que es de 40 años. Esto ya está. Respecto al número de cajas que reparte diariamente, también tenemos esta información. Entonces vamos a colocar eso. En el número de cajas de amoxicilina que él reparte, ¿no? Y bueno, respecto de él se tiene que la información
que n está entre 119, esto quiere decir estar entre, y 2121. Si su sueldo mensual en soles es el doble del número de fracciones irreducibles, tengo que saber cuántas fracciones irreducibles tienen por numerador a la cantidad de cajas a repartir diariamente y por denominador a la edad de Mario. Entonces yo quiero saber así, ¿no? A ver. N, el número de numerador a la cantidad de cajas a repartir y denominador a la edad de Mario. N sobre 40. A esta fracción yo quiero saberlo. Si su sueldo mensual es el doble del número de fracciones irreducibles que tienen esta forma. O sea, mi pregunta sería, ¿cuántas fracciones F se tiene que cumplan estas condiciones, ¿no? ¿Cuántas fracciones? De la forma n sobre 40, donde n está variando entre 119 y 2121, se tienen cuántas fracciones irreducibles, ¿ya? ¿Cuántas F? Y no quiero olvidarlo, irreducibles se tienen. ¡Wow! ¿Qué hacemos, chicos? ¿Cómo calculamos? ¿Se acuerda usted que había en todo caso un concepto que asociaba a la contabilidad de números? Bueno, que sea irreducibles es que no pueda simplificar, n y 40. Y que si yo no puedo simplificar, en otras palabras, n y 40 son pésimos, primos entre sí. ¿Ya? Y había un concepto que trabajaba con la cantidad de números PESI, ¿no? Cantidad de números PESI menores que cierto valor, ¿no? Sí, muy bien, Oliver. ¿Cuál era el concepto que trabajaba cantidad de números que son PESI con y menores que? ¿Se acuerda el último concepto que revisamos? Euler. Así es, Lauri. Euler. Vamos a utilizar Euler. Profesora, ¿pero dónde entra Euler? Primero vamos a utilizarlo, ¿no? ¿Por qué? A ver, el resultado de eso, ¿qué nos quiere decir? ¿Cuántas F? Mire, además F son fracciones impropias, ¿no? Porque n mayor que 119, el inmediato es 120. Entonces ahí sería 120 sobre 40. Encima todavía son fracciones impropias. Pero no importa. Lo que yo quiero por encima de eso es saber las irreducibles. Entonces, pi de 40, esto será cantidad, vamos a ver, ¿qué sería pi de 40? Cantidad de números menores que 40 y PESI con 40. Así será. Si yo encuentro phi de 40, bueno, por lo menos es eso, ¿no? Ya. Y eso voy a tratar esta información de utilizar dentro de, en este caso, la desigualdad que tengo, ¿no? Pero por un momento hallemos phi de 40. Entonces, ¿cómo 40? Directamente ya. Pi de 40 es 2 al cubo, 8 por 5. Ya habíamos visto una presentación que trabajaba variando el exponente y la base y así obtenía Euler, ¿no? Ya, yo dije que voy a utilizar otra, ¿no? Ahí va la otra. Ya. Pero que no les resulte difícil. Este primer primo, ¿cuál es? Y este segundo primo. El primer primo es el 2. El 2. Acuérdense del 2. 1 menos 1 medio. La inversa del primo. El otro primo, 5. 1 menos 1 sobre 5. Y lo multiplica por este número. ¿Quién es él? 2 al cubo medio mis. 1 menos 1 quinto, 4 quintos. Y lo multiplica por 2 al cubo por 5. Y veamos este cálculo, ¿no? A ver, 4 entre 2, 2 a la cuarta, 16, 5 con 5 se fue. 16. Así también de sencillo.
Este es el primo 2. Y este es el primo 5. Y siempre, esa es otra presentación para Euler. ¿Cómo trabajan? Toman las inversas de los primos que componen al número y hace la diferencia entre 1 menos la inversa del primer primo por 1 menos la inversa del segundo primo por, y así puede seguir con todos. Y al final multiplica por el mismo número, ¿no? Que en este caso es 2 a la quinta por 5. Perdón, 2 al cubo por 5. Entonces, hace el cálculo y eso es. ¿Cuál les parece más cómoda, la anterior o esta? Las dos presentaciones llegan al mismo resultado. No va a pensar que hay algo diferente de ninguna manera. Entonces, ¿cuál le parece más cómoda? La primera, la segunda. Yo trabajo más cómodamente con esta que he presentado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tengo que estar quitando, restando, ¿no? Cosas que, no, fijo el primo y le reduzco en 1. Luego al exponente también le bajo en 1. Y luego hago producto. A mí me parece que hay un paso más allí. Mejor simplemente ya sé qué primos son, le tomo al revés, la inversa, 1 menos, 1 menos, 1 menos y ¿ok? Lo que sea más cómodo para usted. Si usted está acostumbrado a la otra, usted trabaje con la otra, no hay problema. Igual vamos a llegar al mismo cálculo, ¿ok? Ya, continuemos. Bueno, profesora, finalmente hemos llegado a que, por lo menos de Euler, sí sabemos que existen 16 números menores que 40 y Pesi con 40. Eso es lo que se ha conseguido. Porque más no se ha conseguido, pero ahora eso no es parte de lo que nos están solicitando. ¿Cómo llegamos a lo otro? Vamos a ver, vamos a tratar de utilizar esa información, ¿no? Vamos pensando, vaya pensando, piensa, cabecita, piensa, ¿no? Así como en el kinder. Sacar de aquí esta reglita y veamos. Más. Listo. Entonces vamos a escribir. Entonces, según lo que hemos encontrado, según Euler, existen 16 números. No dice quiénes son, solo cuántos son. 16 números menores que 40. Voy a escribirlo. No considero que esté de más, es importante. Hasta que nos acostumbremos, ¿no? Hasta que sepamos de manera natural de qué se está hablando. 16 números menores que 40 y pese con 40. Ya, eso es lo que se ha conseguido. Ahora, respecto de n, a ver, n está variando entre 119 y 2121. Recuerden que n es el numerador de la fracción n sobre 40. Entonces, n tomaría valores así, ¿no? ¿Quién mayor 119? 120. ¿Quién más? 121. ¿Quién más? 122. Ah, ya. Pero un ratito, este es, hablando de 40, él no es 3 por 40. Bueno, esto sería así, ¿no? Hasta de pronto, pues, 4 por 40. Y de ahí vendría, ¿no? Sería 160, que sería 161, 162, y esto seguiría así hasta 5 por 40. Así sería, ¿no? Y de pronto vamos a llegar a, en algún momento, ¿no? Vamos a llegar a 2120. Y ciertamente este es
Este también es un múltiplo de 40. ¿Cuánto sería ese múltiplo de 40? Entonces simplemente sería 2120 entre 40 daría 53. Y este lo voy a escribir. 53 por 40. Y ahora tendríamos que ver qué está sucediendo, ¿no? Voy a escribir aquí. 4 por 40. 5 por 40 y así, ¿no? Hasta que llega aquí. Entonces, estamos desde y hasta. ¿Ya vio qué está sucediendo? Mire, ciertamente existen 16 números menores que 40 y PESI con 40. Y entre 3 por 40 y 4 por 40, la pregunta natural sería, ¿cuántos números, en este caso, ¿no? PESI con 40 existen entre 119 y 161. O sea, ¿cuántos números desde 120 y hasta 160 PESI con 40 existen? Oliver, ¿de dónde salió 50? Acá, yo quiero saber aquí, lo voy a escribir con rojo. Aquí, quiero saber aquí. ¿Cuántos números menores que 40? ¿Cuántos números PESI con 40? Ya no digo menores, porque todos estos son más que mayores. Oliver, pero 50, ¿de dónde salió? ¿Qué estás calculando? Yo quiero saber aquí en este rango, ¿cómo saber cuántos números PESI con 40? Mire usted, entre 3 por 40 y 4 por 40, ya no existe más factores por 40. Entonces, todos los que están aquí son números, bueno, de estos, ¿no? Excepto los múltiplos de 2 y los múltiplos de 5, existen números que son PESI con 40. ¿Quién lo va a determinar? Y aquí viene el salvador de esta mañana, ¿no? Lo va a determinar pi de 40. Pi de 40 le va a dar respuesta a la cantidad de números que existe en PESI con 40. Ya no decimos menor que 40, pero es que entre 3 por 40 y 4 por 40 ya no hay ningún otro, o sea, no vamos a tener la distinción de menores que, pero sí PESI con, sí puedo calcular. Entonces, por cada agrupación que yo tenga de esta forma, entre un K y un K más 1 por 40, yo te contabilizo pi de 40. Ah, ese valor ya lo tengo. Existen 16 números que son PESI con 40, entre 120 y entre 160. De la misma manera, en cada agrupación voy a conseguir. Ahora sí respondemos a la inquietud. Vamos a ver. La pregunta era, ¿cuántos soles gana mensual? A ver, el sueldo mensual en soles tiene es el doble del número de fracciones irreducibles que tienen por numerador a la cantidad de cajas. Ya, entonces, ¿cuántos números entre 119 y 2121 existen que son PESI con 40? Eso lo vamos a calcular directamente haciendo una diferencia, ¿no? La cantidad de números en total, vamos a tener, vamos a escribir acá, cantidad de números, en este caso n, va a ser 2121 menos, sería acá 120 sobre
¿Sobre cuántos? Yo quiero contabilizar, estoy tomando grupos de a 40 en 40. Sobre 40. Así sería. Y por cada uno de estos, grupos que yo tenga, por ejemplo, acá hay un grupo, entre 3 por 40 y 4 por 40 hay un grupo, ¿no? ¿Cuánto? Hay un grupo. Y por cada grupo yo tengo 16 números que cumplen esas condiciones. Por 16. Y este valor resultará, ahora sí, en el cálculo 800. Y la pregunta, ¿y cuántos soles gana, no? Si esta cantidad de soles me parece que es el doble. Así es, el sueldo es el doble de las fracciones irreducibles. La cantidad de números es equivalente a la cantidad de fracciones. Por cada número que cumple esa condición n, se tendrá una fracción. Número de f's, de fracciones. Entonces, en este caso es 800 y por lo tanto el sueldo será el doble de la cantidad de fracciones, por lo tanto 2 por 800, por lo tanto 1600. El sueldo de nuestro amigo Mario es de 1600. Listo. Ve usted, este tipo de ejercicio en realidad sí ha estado un poquito extenso. Vamos a cuadrarlo bien. Así está mejor. Esta es la numeración 5. Consultas, vamos a tratar de rememorarlo. Habíamos indicado, ¿no?, que N, el número de cajas de amoxicilina que tenía que trasladar Mario, estaba entre 119 y 2121. Bueno, respecto de su sueldo, había que contabilizar cuántas fracciones de la forma N sobre 40 se tenían. Bueno, como N estaba tomando valores más allá del 119, entonces las fracciones verificamos rápidamente que son impropias. Listo. Ahora, respecto de que las fracciones sean irreducibles, me interesaba saber, en realidad, que n no se simplifique con 40. Que n no se quiero saber entre n y 40 que se empece. Chispas, pero entre n y 40 era, ¿no? Sin embargo, lo que se está trabajando es trabajar. Bueno, si va a trabajar a partir de 120, que es 3 por 40, veamos qué sucede entre 3 por 40 y 4 por 40. Entonces, allí podemos ver que existen 16 números que son PESI. Gracias a Euler podemos encontrar 16 números que son PESI con 40, ¿no? Y entonces, si en ese grupito yo encuentro 16 y yo sigo agrupando en factores 40, entonces por cada grupo siempre voy a encontrar 16. La idea sería cuántos grupos encuentro entre 2121 y 119. Pero la cantidad de números que hay en este rango sería, para tomar la cantidad de números entre, ¿no? Si usted tiene la desigualdad como está acá, menor, menor, entonces puede tomar, estamos tomando el último con uno después de 119. Estamos tomando eso sí. Aunque sí lo sé. Estamos tomando al 2120, este valor que está, perdón, al 2121 se está tomando con el 120. Eso sí es importante, voy a borrar acá. Obviamente que aquí estaba el 2121. Entonces, si usted quiere tomar la cantidad de números que están entre, en una desigualdad, puede tomar, y se han tomado así, ¿no? El último de la desigualdad, que es este, el 2121, y no toma ya el 119, toma uno después, que sería el 120. Entonces aquí, uno después es 120. Entonces, si queremos contar cuántos números hay consecutivos, sería 2121 menos 120. Ese es el total de consecutivos. Pero yo no quiero tomar el total de consecutivos, quiero tomar la cantidad de grupos de 40 que hay. Los divide entre 40 y le da el total de grupos. Pero por cada grupo se encuentran 16 números que son PESI con 40. Entonces, el total de números que hay PESI con 40 son 800. El sueldo de Mario es
bueno, en este caso el total de números, y por cada n que usted encuentra, se reemplaza donde dice n sobre 40, entonces se encuentra una fracción. Entonces, el total de números coincide con el total de fracciones que cumple esas condiciones, ¿no? Cuyo denominador es 40 y cuyo numerador está entre 119 y 2121. Entonces, son 800. Entonces, el sueldo es el doble 800, 1600. Listo. ¿Preguntas? ¿Algo de consultar? ¿Alguna observación? Ahorita es el momento, no se lo guarde para el examen porque después ahí perdemos demasiado, ¿ok? Haga la consulta. Vamos a ver. Ronald, 2120. Ya, eso me dices por los extremos, me imagino. Vamos a ver. No, no es así. Vamos ahorita a identificar. No, de ninguna manera. Vamos a verlo ahorita con la pizarrita. ¿Ya? Mira, vamos a esto, ¿no? Si usted tiene, póngase. Vamos a poner este otro colorín. Nos pregunta Ronald acerca de cómo ha tomado la cantidad de números que hay, ¿no? ¿Cómo lo ha tomado? Supóngase usted, y eso es aparte, ¿no? Supóngase usted que n estaba chiquitito nomás, ¿no? Entre 3 y 7. Entonces, ¿qué valores toma n? Consecutivos. Hablando 4, 5 y 6. Y tú podrías restar, o sea, mira, lo que tú me estás preguntando, Ronald. Sí, no te preocupes. Mira, tú podrías restar, uno diría, no, profesora, si entre 3 y 7, ¿cuántos hay? Ay, toma 7, toma 3. 7 menos 3, 4, profesora. Pero tú sabes que no hay 4 números. ¿Acá cuántos hay? 3. ¿Por qué? Porque esta es desigualdad estricta. Entonces no toma los números que están en los extremos, pero para contabilizarlos puedes tomar 7 menos este de acá, 1, y puedes tomar 1 después de este extremo, o sea, el 4. 7 menos 4, ahí sí, ¿no? 7 menos 4. El 2120, o sea, tú me has dicho, lo cual sería ahorita equivalente a tomar al 6, y me has dicho el 120, lo cual sería equivalente a tomar al 4. Y entonces, si tú haces la resta, 6 menos 4, eso sería 2. Pero, ¿por qué no estás coincidiendo? Porque tú tendrías, este análisis diría que n está variando entre 4 y entre 6. Y ciertamente entre 4 y 6 hay 4, 5 y 6. Pero no corre, no va otra vez la resta. 6 menos 4, 2. Allí sería más 1. Si tú tomas los extremos cuando hay desigualdad que permite igual, se suma más 1. Pero si tú tienes desigualdad estricta, toma un extremo, cualquiera de ellos, yo estoy fijando el grande, y le vas a restar no el otro extremo, sino uno después del otro extremo. Eso es lo que está ocurriendo allí. Ahora, lo ideal sería tener un extremo abierto y un extremo cerrado. ¿Qué pasaría, profesora, si yo tengo una desigualdad, un extremo abierto y el otro cerrado? Y quiero contar cuántos números consecutivos hay. Tome ahí sí, solo en ese único caso, toma la diferencia directa de los extremos. Cuando uno es abierto y el otro es cerrado. Pero en este caso, no. En este caso, cuando tiene desigualdades abiertas en ambos lados, tiene que fijar un extremo, cualquiera, y al otro le toma o uno antes o uno después, depende de qué extremo ha fijado. Por ejemplo, yo fijé el extremo mayor, el que está a la derecha, entonces ya no voy a tomar el extremo de la izquierda, sino tomo uno después. Siempre hay una diferencia con uno después. Entonces, por eso resulta, por eso se está tomando 2121, mire, el extremo de aquí, y ya no tomo el 119, sino tomo uno después, que sería 120. Así. No hay problema en la cantidad de números, ¿no? que aquí resulte de esa manera. No porque
Pudimos haber tomado acá también, ¿no? Pero el valor va a ser va a salir con decimales, ¿no? Entonces, tomar aquí 2121 y 2120, esto sale de todas maneras, como me has dicho, por ahí, Ronald, me has dicho 50,025. No hay problema, porque tú tomas el valor 50, nada más. Pero el cálculo es de esa manera, ¿no? Para contar la cantidad de números que son, en este caso, consecutivos, ¿no? Aunque nosotros no vamos a trabajar en este caso con los consecutivos, sino más bien con los asociados a 40, ¿no? Por eso es que lo tomamos entre 40. Y ahí se tenía ese valor. No hay problema. Listo, ¿quedó claro por aquí entonces, Ronald? Ok, continuamos entonces. Listo. Bueno, el tiempo nos está ajustando. Vamos a ir a la presentación. Vamos a ver. OneDrive. Y estábamos en la presentación 8. Qué importante esos detalles, ¿no? En que usted ya tiene toda la información y cómo llega la cantidad de... Importante contabilizar números consecutivos, pero si usted lo va a tomar en grupo, lo divide sobre, nada más. Y eso ya facilita. Ya, verdad que nos habíamos quedado en la parte de los ejercicios, pero ya vimos en realidad de la 1 a la 5. Y estamos en la numeración 6. Veamos. Se compran A, B, C y D computadoras para completar las ya existentes en 4 aulas, cuyas capacidades es para 30 computadoras. Y con dichas cantidades de computadoras que se compraron, se forman 2 fracciones irreductibles o irreducibles. Cuya suma es 5. La suma de sus denominadores es 14. Y la diferencia de sus numeradores es 9. Determina la menor cantidad de computadoras que hubo al inicio. Veamos. 2 fracciones. Se tienen 4 términos A, B, C, D. Entonces, colocamos las 2, A, B y C, D, las fracciones irreducibles. Bueno, por dato del problema, si con dichas cantidades de computadoras se compraron, se forman 2 irreducibles cuya suma es 5. Ahí está, la suma es 5. La suma de sus denominadores es 14. A ver, como por propiedad esta suma es homogénea, entonces tenemos que B coincide con D. Y la suma sería 14. Entonces cada uno de ellos, 14 es 2 veces un mismo valor, ¿no? 2 veces 7. Cualquiera de estos sería entonces 7. Y la diferencia de sus numeradores, ahora, si yo tengo acá que B y D es 7, entonces la diferencia de sus numeradores es 9. Y aquí voy a colocar A más C sería 7 por 5, 35. Y A menos C, la diferencia de sus numeradores es 9. Ya está formando un sistema de 2 ecuaciones con 2 variables, ¿no? Entonces ya se encuentran A y B rápidamente. A es 22 y C es 13. Lo que le piden, la menor cantidad de computadoras que hubo al inicio. En una de sus aulas fue, a ver, dice, vamos a completar. Si yo voy a completar con 22, es porque había solamente, la capacidad era de 30. 30 menos 22, había 8. En la otra va a ser mayor, ¿no? Porque si hubieran 13, para 30 serían 17. Hubieron 17 en la otra. Por eso es que completaron con 13. En este caso de la primera, hubieron 22 y solo se completó con 8. ¿Y qué le piden?
determine la menor cantidad de computadoras que hubo al inicio. Entonces, al inicio, en este caso sería 8. ¿Preguntas? Clave B. Miss, disculpe, ¿por qué la B y la D lo igualó a 7? Ah, por propiedad. Lo voy a poner ahorita en la pantalla. Voy a poner. Porque es importante. Y esa propiedad lo enfatizamos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Justo ahí cuando lo comentaba. Vea usted, acá está la propiedad. ¿Qué dice? Si la suma de dos fracciones irreducibles resulta un número entero positivo, entonces las fracciones son homogéneas. Incluso se puso un ejemplo, linda. 3/5 más C sobre D igual a 7. ¿Y qué dijimos? Todavía nos demoramos en esto. ¿Cuánto vale D? Les pregunté. Y por ahí sí me dieron la respuesta, que D era 5. Como es D5, el homogéneo en el denominador, 5 por 7, 35. Le quito 3, 32. C es 32 y D es 5. Así las fracciones eran homogéneas y cumplían todo. ¿Ahora está más claro de dónde saqué al 7? Sí, Miss. Gracias. Ya. Ok, atenta, atenta, señorita Ramírez, atenta. ¿Qué está ocurriendo, no? Cuando le hice la suma de los denominadores, pareciera que los denominadores son números diferentes, ¿no? Pero usted ya sabe, anticipado, que la suma es homogénea. Entonces está sumando, por ejemplo, en ese caso era D más D, pues 2 veces D es 14, entonces D es 7. Está sumando 7 más 7, por eso es que está trabajando así. Ya, vamos al ejercicio que estamos revisando. Eso era... Dios. Acá. A las 6, ¿no? Entonces, bueno, ya se encontró, ya se verificó que D era 7, se encuentran el valor de A y C, pero A y C son la cantidad de lo que se va a comprar. Entonces, de lo que la menor cantidad que faltaba era 8. Continuemos. 7. Jean Carlos tiene en su almacén cajas con capacidad para 24 botellas de 3/4 de litro. De ellas, 12 cajas están completas y llenas de vino, mientras que una caja contiene la tercera parte de su capacidad de botellas, también llenas de vino. Si para un evento requiere 500 litros de vino, ¿cuántos litros le hacen falta adquirir? Vamos a esto, ¿no? A los datos. 12 cajas, ¿no? En 12 cajas y un tercio hay, porque es la indicación, ¿no? Tienen su almacén caja. Las cajas tienen capacidad para 24 botellas de 3/4. Y tiene en este caso, Giancarlos, 12 cajas y una contiene la tercera parte. Entonces, 12 cajas y un tercio. 12 cajas, cada caja de 24 y un tercio de 24. Con eso tendríamos, en este caso, la cantidad, ¿no? El valor numérico de las botellas. 296 botellas. Todo se ha calculado con el número de botellas en la capacidad que nos permite tener por caja. Entonces tenemos 296 botellas. Ahora, mientras que una caja contiene la tercera parte de su capacidad, también llenas de vino. Si para un evento requiere 500 litros. Además, cada botella, nótese que no es una botella de al litro, ¿no? Ya eso no existe. Cada botella solamente tiene 3/4 de litros. Entonces tendríamos que por cada botella, en este caso por 296 botellas, tendríamos en cantidad de vino, ¿no? 3/4 de litro, 3/4 de 296. Y harían los 222 litros de vino. Él requiere 500, entonces le faltaría 278. Clave B. Mire lo que está ocurriendo. ¿Preguntas? Aquí en realidad es sencillo, solamente que hay muchos datos, ¿no? que parecieran totalmente dispersos, pero hay que tener cuidado al organizar la información y eso es todo, ¿no? Cada caja tiene disposición para 24 botellas. Como hay algunas cajas llenas y otra caja que está, vamos a decir, ni a medio llenar, ¿no? Está bien poquito en cantidad. Entonces, primero contabiliza las botellas. Por cada caja de 24, entonces 24 por la cantidad en este caso, de las cajas, ¿no? Que están llenas. 24 por 12.
¿Ya? Y respecto de la caja que solamente está hasta la tercera parte, sería 24 por 1/3. Entonces, contabiliza las botellas, hay 296 botellas. Ahora, si por cada botella hubiera 1 litro, entonces sería 296 litros. Pero no es así. Si por cada botella hubiera medio litro, entonces en total de en litros sería 296 por 1/2. Pero en este caso, por cada botella hay 3/4 de litro. Entonces, 3/4 por la cantidad de botellas me dará el número de litros. Y eso sale 222. ¿No? Y como él requiere para hacer, ¿no?, su pedido, completar su pedido 500 litros, es una simple diferencia. Continuamos. Ah, y la de los caños. Un caño B tarda 2 horas más que otro caño A en llenar con agua un depósito vacío. Entonces tenemos 2 caños por delante, uno es A, otro es B. Respecto de B en segundo, él demora más en llenar. Entonces quiere decir que él es en velocidad, ¿no? Él es más lento, ¿no? A es veloz. Abriendo los 2 caños a la vez, logran llenarlo en 1 hora y 20 minutos. Y estando vacío este depósito, ¿cuántas horas tardará en llenarlo el caño B? Clásica para fracciones, ¿no? Vamos a hacer la identificación. O sea, el caño A emplea X horas en llenar un depósito. Entonces, tenemos en 1 hora, ¿cuánto llena cada grifo? Si A le toma X horas en llenar el depósito, entonces en 1 sobre X llenaría lo equivalente a 1 hora. Y el otro también, en 1 sobre X más 2. ¿Esa parte está clara? Vamos a ponerlo en otros términos. Póngase que usted tiene un cañito, ¿no? Abre el caño y le demora, vamos a ponerlo, ¿no?, 2 horas en llenar un depósito. Entonces, si le demora 2 horas en llenar un depósito, en 1 hora, ¿cuánto de eso, de ese depósito, de la capacidad de ese depósito, ha llenado? ¿Cuánto? Hablando de su volumen, claro. ¿No habrá llenado acaso la mitad? Si un caño me demora 2 horas en llenar, entonces en 1 hora llena la mitad. Demos otro valor. Si un caño le demora 10 horas en llenar un depósito, entonces en 1 hora habrá llenado 1/10. Porque cada hora haría 1/10. En 10 horas hará 10 veces 1/10, lo cual sería la capacidad completa, el volumen completo. Entonces, moraleja, si un caño A toma X horas en llenar un depósito, entonces en 1 hora llenará del volumen 1 sobre X. Si el caño B le toma X más 2, entonces en 1 hora llenará 1 sobre X más 2 de la capacidad. Listo. Ahora dice, ¿no?, la información que se tiene. 1 hora y 20 minutos es el tiempo que logran llenarlo ambos. Pero 1 hora 20 minutos en fracciones es 1 hora 1/3. ¿Cómo conseguimos eso? A 20 minutos, ¿no?, como lo va a llevar a horas, divídalo entre 60. Y ahí consigue 20 sobre 60, cerito se cancela, 2 sobre 6, lo reduces 1/3. Entonces tiene 1 hora y 1/3. Y ahora establezca, ¿no? A ver, entonces en el tiempo que van a llenar 1 hora y 1/3, o sea, 4/3, por lo que el volumen que van llenando cada uno por hora. Entonces esto sería 1 sobre X más 2 más 1 sobre X por el tiempo común, que sería 4/3. Despejando, X es 2. Entonces, bien, como me has dicho, Marcos, la clave es A. ¿Cuántas horas todavía tardará en llenar el caño B? Bueno, el caño B, así es. Recuerda que es 2 horas más, ¿no? El caño A es en X horas y el caño B es 2 horas más, o sea, 4. Bien, dedo, la respuesta. Bien, Daniel, bien, Alicia. ¿Todo claro entonces? El producto que tenemos ahí con los paréntesis es referente a el volumen que van a llenar por hora ambos
Por hora llena 1 sobre X un caño y el otro 1 sobre X más 2. Juntos hacen la suma. Buena pregunta, Oliver, muy buena pregunta. ¿Por qué le pone 1? 1 representa al volumen, a la capacidad de este que están mencionando, del depósito. Mira, si yo colocara Oliver, en 1 hora cada grifo llena 1 sobre X, en el caso de A, por C, la capacidad. B llenaría 1 sobre X más 2 por C, la capacidad. Y si yo sumo, va a ser 1 sobre X más 2 más 1 sobre X, todo por C. Y a eso lo tengo que multiplicar por el tiempo común, que sería 1/3, o sea, 4/3. Y todo eso me debe dar la capacidad. Debe ser igual a C. Entonces, el valor C va a aparecer en ambos lados de la igualdad y se va a reducir. Este tipo de ejercicios se denomina, por eso, reducción a la unidad. Oliver, te vas enterando por ahí esos términos. Cuando adquieras este material van a ver ese tipo de expresiones. Se llama reducción a la unidad, porque el valor C del volumen, de la capacidad, se reduce, se simplifica, se pierde. Bien, continuemos. Un estudiante de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos afirma que de los 180 soles de propina, ¡wow! ¿Quién fuera? ¿No? Aquellos tiempos. Yo no recibía propina. En ninguna manera. La propina que recibí fue mi primer trabajo. A ver, de los 180 soles de propina que le dio su padre, gastó las 2/3 partes de lo que no gastó. Clásico. ¿Cuántos soles le quedaría si gastara la 1/4 parte de lo que le quedó? Vamos a resolver esta situación. Él tiene X. Él gasta G y él no gasta NG. Ahora dice que lo que él gasta, afirma, dice, las 2/3 partes de lo que no gastó. Entonces, entre lo que él gasta y lo que no gastó, 2/3 NG, lo que no gasta vendría a ser 1/3 parte de lo que no. No, perdón. Entre 2/3 de NG, 2/3 de lo que no gasta, y lo que no gasta hacen el total, hacen X. Bueno, él obtuvo de propina 180, entonces se puede igualar a 180. Entonces lo que no gasta es 108. Y naturalmente lo que gastaba sería 72, ¿verdad? Pero bueno, está fijando a 1, en este caso a 108. A ver, ¿cuántos soles le quedaría si gastara la 1/4 parte de lo que le quedó? Gastaría, lo que le quedó es lo que no gastó. Si gastara la 1/4 parte de lo que le quedó, de lo que no gastó, la 1/4 parte de 108. Le quedaría las 3/4 partes de 108. Le quedaría 81. B. Muy bien, Marcos, muy bien. ¿Listos? Entonces está sencilla, clave D. En este tipo de ejercicios, aquí hay que colocar siempre, ¿no? Gastó y no gastó, G y NG, y trabajar con esa información. Y siempre lo que le quedó es lo que no gastó, siempre. Vamos, una más. En la fiesta del cumpleaños de Rodolfo se consumió cierta cantidad de chicha de jora de un barril. Uy. Culminada la fiesta, su hermano Martín, seguro eran otros tiempos, no eran tiempos de COVID, ¿no? Y culminada la fiesta, su hermano Martín observa que las 3/4 partes de lo que quedó en el barril es igual a los 4/5 de lo que se consumió, motivo por el cual Martín reparte los 5/8 de lo que quedó en el barril a sus vecinos. ¿Qué fracción de la cantidad de chicha de jora que había al inicio de la fiesta queda en el barril después del reparto hecho por Martín? Yo creo que ya Martín ya estuvo bien avanzado, ¿no? Con la chicha de jora, por eso repartió de esa manera. Vamos a ver los cálculos. A ver, ya miren, lo he puesto de frente la clase. Sí, definitivamente aquí el constructor estaba con la chicha de jora a la mano. Q, lo que le quedó, y E, lo que se consumió. Vamos, dice,
Culminada la fiesta, su hermano Martín observa que las 3/4 partes de lo que le quedó en el barril es igual a los 4/5 de lo que se consumió. Entonces hay una relación entre lo que le quedó y lo que consumió. Lo que le quedó es más de lo que consumió. Es como 16 es a 5. Motivo por el cual, ya en avanzada acá el amigo Rodolfo, motivo por el cual Martín reparte los 5/8 de lo que quedó. Y al repartir los 5/8 de lo que le quedó en el barril, ¿qué fracción de la cantidad de chicha de jora que había al inicio de la fiesta queda en el barril? Si él reparte los 5/8, entonces a él le quedan los 3/8. Entonces, los 3/8 de lo que queda, porque así dice, ¿no? Reparte los 5/8 de lo que le quedó. Si él reparte los 5/8, a él le queda los 3/8 de lo que le había quedado. O sea, los 3/8 de 16K. Ahora, esta expresión, ¿qué parte es con respecto, en este caso, a lo que había en el barril? Lo que había en el barril al inicio es, ¿no?, lo que quedó y lo que se consumió, o sea, 16K más 15K. Entonces, el denominador es el total entre lo que quedó y lo que se consumió. Ese total es 31 veces K, ¿no? K es factor común, numerador y denominador. Se reduce 6 de 31. Clave casa. Listo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entendemos que en las dos últimas no hemos trabajado con esta parte, expresiones como que lo que queda, lo que se va, lo que se reparte. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay una relación entre ellas, no están así al aire, ¿no? Y es que uno es el complemento del otro. Siempre lo que usted toma, en referencia a lo que queda, hacen el total. Así que esa es una información que usted en todo momento debe manejar, ¿no? Que ambas hacen un único total. Ah, Oliver, de nuevo. Yo ya estaba en los ejercicios. Ya, dame un segundo. Vamos a ver. Estábamos, bueno, por ahí Oliver nos dice, la 10 ha sido un poco extensa. Ya nos mareamos. Y eso que no hemos estado en la fiesta de Rodolfo. Vamos de nuevo. A ver. Culminada la fiesta, su hermano Martín observa. Vamos a ver. Martín, creo que está lúcido. A ver. Las 3/4 partes de lo que quedó en el barril, 3/4 partes de Q, es igual a los 4/5 de lo que se consumió. Es igual a 4/5 de E. Entonces, simplificando, quedaría 3 por 5, 15, y por otro lado 4 por 4, 16. Voy a despejar a un lado variables y al otro lado números. Q sobre E, variables a la izquierda, sería igual a 16 sobre 15, números a la derecha. Entonces, la relación entre lo que queda y lo que se consumió es como 16 es a 15. Entonces, como ya eso es irreducible, es conveniente, es bueno, ¿no?, colocar el factor K. Cuando usted dice que la relación, por ejemplo, ¿no?, entre lo que usted duerme y lo que usted estudia es como 1:2, entonces no quiere decir que usted duerme 1 hora y estudia 2 horas. No, usted puede dormir, no sé, pues 10 horas y estudiar, no, 20 no. Puede dormir 5 horas y estudiar 10 horas, ¿no? Entendiendo que la suma no puede superar a 24 porque el total de horas al día que tenemos. Entonces, de la misma manera, cuando dice 16 sobre 15, no se refiere a los valores que sería lo que ha quedado en litros o lo que se ha consumido en litros, sino hay un factor equivalente. Ese factor lo da la letra K. Entonces, quiere decir que lo que quedó es un 16K y lo que se consumió es un 15K. Ahora, ¿cuánto será K? No sabemos, ¿no? Sin embargo, no le pide mayor información porque lo que busca es una relación. Entonces, cuando se busca una relación, se va a trabajar con el factor K
que finalmente va a ser simplificado. Entonces dice, ¿qué fracción de la cantidad de chicha de jora que había al inicio de la fiesta queda en el barril? A ver, entonces allí dice después de la última, sí, en la última coma dice, motivo por el cual Martín reparte los 5 octavos. A ver, y eso es donde yo hice énfasis, ¿no? Si repartimos, si damos, si regalamos 5 octavos de lo que queda, o sea, 5 octavos de 16K, ¿cuánto quedaría? Si él reparte 5 octavos de 16K, a él le queda 3 octavos de 16K. Recuerde que siempre 5 octavos y 3 octavos suman el 16K, suman la unidad, en este caso en función de 16K. Entonces, si él reparte nuevamente 5 octavos, a él le queda 3 octavos. 3 octavos de lo que había, 3 octavos de 16K. Entonces, la fracción con referencia a lo que había al inicio debe ser sobre el total, pero el total lo estamos presentando como lo que queda más lo que se consumió. 16K más 15K, eso es 31 veces K. En ambos casos, numerador y denominador, se simplifica el factor K. Eso sería, ¿no? La reducción, ahí sí ya el cálculo, creo que usted lo puede verificar. 16 entre 8, 2, por 3, 6. Genial. Listo, ahora sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que hemos terminado lúcidos, ¿verdad? Después de tantas idas y vueltas, ya está antoja ahorita, ya viene el verano. De repente alguna bebida refrescante. Vamos, claves. De la 1 a la 5, C, B, C, A, C. De la 6 a la 10, A, B, C, B, C. Listo, chicos, cumplimos con ustedes. Ha sido una sesión que empezamos haciendo las fracciones, las equivalencias, ¿no? Mostrando una propiedad aquí interesante, lo de la propiedad de suma de fracciones irreducibles que de un entero, entonces la suma fue homogénea. Y verificamos un ejemplo, ¿no? Y por ahí cuando apareció, no nos antoje, Oliver, no nos antoje. Ya cuando se ve la presencial podemos en el break conversar. Vamos entonces a animarnos todavía más porque quedan propuestos y eso es para usted, ¿no? Recuerda también que tenemos una plataforma que lo pueden ayudar. Ya se puso triste, se preocupó. No, dele, fracciones es un tema, no voy a decir sencillo porque todo tema en realidad tiene un nivel de exigencia, ¿no? Pueden haber temas súper facilitos, y uno dice, pues conjuntos, qué fácil, ¿no? Yo ya puedo determinar, ¿no? Hacer intersección, complemento, pero de pronto viene una representación que usted no comprende muy bien. Entonces, es importante que tengamos los conceptos a la mano. Con eso usted ya avanzó bastante. Entonces, igual en este tema, fracciones es sencillo. ¿Qué debemos entender? Que la fracción es una división indicada de 2 enteros, ¿no? Lo que antes llamábamos dividendo divisor, ahora se llaman numerador y denominador. Respecto de él, hay varios tipos de clasificación, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, las reducibles e irreducibles. Otro, bien usado, las propias y las impropias. ¿Sí? Ahora, a veces hablamos, en el caso de fracciones, con ejercicios como reducción a la unidad, ¿no? Cuando se trabaja con el tiempo, las capacidades, ¿no? Es importante la relación. Si usted tiene que algo le toma un tiempo, entonces en una hora usted tomará 1 sobre la inversa, ¿no? 1 sobre el tiempo total que usted le tomó, ¿no? Eso es lo que va a avanzar en producción o en volumen, ¿no? Ese tipo de ejercicios también es muy importante que por ahí los vaya examinando. Y la otra parte de aplicación, que fue lo último que terminamos mareados, fue entre lo que usted toma y lo que queda. Y muchas veces se hace referencia en qué pasaría si yo tomara o si hubiera tomado, ¿no? Y aparecen las fracciones, ¿no? 1/2, 2/3, 4/5, ¿no? De lo que había quedado, no gastaría, si gastaría. Entonces también por ahí podemos practicar un poquito más y créame que la lectura cuesta, pero colocar los datos, si usted los hace de forma organizada, todo va a resultar muy bien. Así que ánimo, Oliver, ánimo. Y pensemos pues en el fin de semana y en la chichita de jora para que tengamos presente fracciones. Esta sesión termina aquí, chicos. Un fuerte abrazo. Ya nos vemos la otra sesión. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye. Nos vemos, chicos.